Buenas noches, profesora. Mi nombre es Marvin Araúz. El día de hoy, en nombre de mi grupo conformado por los compañeros Benzaida Miranda, Ezequiel Bejerano, David Gutiérrez y mi persona, Marvin Araúz, he venido a presentar nuestra investigación sobre la epistemología. La epistemología es el estudio conciso del conocimiento, basado en verdades y creencias. Introducción. La búsqueda del conocimiento ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha intentado comprender el mundo que le rodea y su propio lugar en él. Sin embargo, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestras creencias? ¿Y cómo podemos estar seguros de su validez? Estas son las preguntas centrales que aborda la epistemología, una rama fundamental de la filosofía. Definición de epistemología. La epistemología, del griego episteme, que sería el conocimiento justificado como verdad, y logos, estudio, se dedica al estudio de la naturaleza, el origen, el alcance y la validez del conocimiento. La misma puede considerarse como la filosofía de la ciencia, basando dicho conocimiento en la costumbre humana. En otras palabras, aquello que se adquirió durante la vida. Características. La epistemología se distingue por su enfoque en el conocimiento científico y se concentra en las particularidades del conocimiento generado a través de la investigación y la práctica científica. Su campo de estudio incluye las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que influyen en la adquisición del conocimiento científico, así como los criterios que determinan su justificación o invalidación. En pocas palabras, la epistemología, al momento de conocer a un individuo que tuvo conocimiento científico, evalúa el contexto histórico y la sociedad, el contexto histórico y social en medio del cual descubrió dicho conocimiento, así como las pruebas para justificar su conocimiento. Las preguntas fundamentales que la epistemología busca responder son: ¿cómo conocemos? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Cómo diferenciamos lo verdadero de lo falso? ¿Y cuáles son los tipos de conocimiento? El debate epistemológico no se centra en un conocimiento específico, sino en el proceso y la forma que se construye y valida el saber. Esto implica un análisis crítico de los métodos, las suposiciones y las implicaciones del conocimiento científico. La epistemología estudia el grado de certeza del conocimiento científico de las diferentes áreas, con el objetivo principal de estimar su importancia a la persona. La epistemología provoca posiciones empiristas y racionalistas. El primero basado en la experiencia, y el racionalismo basado en que la fuente del conocimiento es la razón y no la experiencia. En el caso de la educación, el propósito es aprendizaje por parte de los estudiantes. El proceso de enseñanza y aprendizaje no puede desvincularse de un proceso de gestación y validación de los conocimientos. Dicho de otra manera, el proceso de educación por el cual los estudiantes adquirimos conocimiento debe también estar ligado a una manera de gestar o validar nuestros conocimientos, ya sea mediante experimentos, exámenes o pruebas. Aspectos importantes. Construcción del conocimiento. Se refiere al proceso mediante el cual los individuos adquieren, organizan y desarrollan el conocimiento a través de la experiencia, el pensamiento y la interacción social. La construcción del conocimiento se da por aproximaciones sucesivas, que pasan por el análisis que transforma el objeto de conocer a un proceso de comprensión que no ha sido fruto de la experiencia o reflexión teórica. Dicho proceso involucra 3 etapas: descripción, análisis y comprensión. Enfoques principales de la construcción del conocimiento. El empirismo es el conocimiento a través de los sentidos. El racionalismo es el conocimiento a través del pensamiento lógico. Y el constructivismo, el conocimiento construido activamente por el sujeto. Construcción del conocimiento. También tiene una importancia en la educación. Influye en la forma en la que se enseña y aprende, promoviendo un aprendizaje activo y significativo. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene
que el conocimiento válido es aquel que se obtiene mediante observación y experiencia empírica y que puede ser verificado científicamente. Es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico. Representa una actitud crítica hacia la filosofía tradicional, en especial la metafísica y la ontología. Analizándolo bien, esta corriente filosófica se basa en que el conocimiento real es aquel que se obtiene mediante ver y sentir y que se puede probar científicamente. Algo contrario a la filosofía tradicional. Su principal exponente fue Auguste Comte, quien defendía el método científico como el único método posible para obtener conocimiento válido, independientemente del tipo de ciencia del que se tratara. Fenomenología. Corriente filosófica que estudia la experiencia y la conciencia desde la perspectiva del sujeto que las vive. Básicamente estudia los fenómenos que ocurren a cada individuo. Es un método que consiste en describir lo dado en la conciencia. Su principal exponente fue Edmund Husserl, quien creía que la imposición de un paradigma sapiencial positivista implicaba una pérdida de fe en el saber universal y fundamental. Características de la fenomenología. Busca comprender el significado de las cosas desde la vivencia personal. Analiza cómo se presenta el mundo de la conciencia humana. Rechaza las explicaciones reduccionistas. Y en educación se enfoca en la experiencia subjetiva del estudiante y cómo se da sentido a lo que aprende. Constructivismo. Teoría del aprendizaje que sostiene que el conocimiento se construye activamente por el sujeto a través de la interacción con su entorno. Sus principales exponentes, Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner. Características. El alumno es el protagonista de su aprendizaje. El conocimiento no se transmite, se construye. Y el contexto social y cultural influye en el aprendizaje. En educación se promueve el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y el desarrollo del pensamiento crítico. Algunos conceptos clave de la epistemología. Conocimiento. En epistemología, el conocimiento se define tradicionalmente como una creencia verdadera y justificada. Esta definición tripartita, creencia, verdad y justificación, ha sido el punto de partida para gran parte de la discusión epistemológica. Se divide en tres tipos de conocimiento. Conocimiento proposicional, saber qué, el conocimiento de hechos o proposiciones. Conocimiento procedimental, saber cómo, la habilidad que cada uno conoce. Y el conocimiento por familiaridad, conocer por conocimiento. Se refiere a la familiaridad directa con una persona, lugar o cosa. Verdad. La verdad es un concepto complejo y entra en la epistemología. Generalmente es la correspondencia entre proposición y realidad. Sin embargo, hay varias teorías de la verdad, como la teoría de la coherencia, donde una proposición depende de su coherencia con otras ya aceptadas, o la teoría pragmática. La verdad de una proposición se basa en su utilidad o éxito práctico. Justificación. La justificación se refiere a las razones o la evidencia que apoyan una creencia, transformándola de una mera opinión en conocimiento. Las fuentes de justificación pueden ser variadas. El debate sobre qué constituye una buena justificación es uno de los grandes pilares de la epistemología. Creencia. Es la aceptación de una proposición como verdadera. En el contexto epistemológico, una creencia es una condición necesaria para el conocimiento, pero no suficiente. Una creencia debe ser además verdadera y estar justificada para ser considerada conocimiento. Falsabilidad, impuesta por Karl Popper, es un criterio para distinguir la ciencia de la no ciencia. Una teoría es científica si puede ser refutada o falsada por evidencia empírica. Por ejemplo, la teoría es falsa si sus predicciones no se cumplen. La falsabilidad es crucial para el progreso científico, ya que así descartamos teorías erróneas y avanzamos a un conocimiento más preciso. Revolución científica. Este concepto, popularizado por Thomas Kuhn, se refiere a periodos de cambio fundamental en la forma en que una comunidad científica entiende el mundo.
Durante una revolución científica, los paradigmas existentes, marcos conceptuales y metodológicos, son reemplazados por otros nuevos, lo que implica una reestructuración radical en las teorías, los métodos y las preguntas de investigación. Ejemplos históricos incluyen la Revolución Copernicana o de Darwin. Inconmensurabilidad. También introducido por Thomas Kuhn, la inconmensurabilidad se refiere a la dificultad o imposibilidad de comparar dos paradigmas científicos diferentes, ya que estos pueden tener distintos conceptos, métodos, problemas y estándares de evidencia, por lo que no hay un lenguaje o marco común para su comparación objetiva. La inconmensurabilidad plantea desafíos significativos para la idea del progreso lineal en la ciencia. En conclusión, la epistemología como disciplina filosófica nos invita a reflexionar críticamente sobre la naturaleza, los límites y la validez de nuestro conocimiento, especialmente el científico. Al examinar cómo adquirimos, justificamos y diferenciamos lo verdadero de lo falso, la epistemología no solo enriquece nuestra comprensión de la ciencia, sino que también nos proporciona herramientas esenciales para evaluar la información en un mundo más complejo. Muchas gracias.